buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a quienes nos escuchan, a quienes nos observan y quienes de pronto les parece pertinente algunas de las afirmaciones que desde este programa Ojo Local, que apunta a identificar la relación entre lo internacional y lo local y lo internacional, permite o se permite una interpretación de la realidad, desde la cuestión local, nacional y también internacional, donde además afirmamos o generamos un comentario de tipo nacional contingente para empezar a hacer un análisis también desde lo local y también lo internacional. Dicho eso, presentar otra vez a nuestro participante constante, don Ignacio Pozo Paillán, quien las últimas ediciones ha estado acá con nosotros, siendo él un politólogo, cientista político y también interesado en los temas de tipo local, global, internacional, en distintas dimensiones de las realidades en las cuales nos insertamos. ¿Andará por ahí don Ignacio? Ahí está don Ignacio. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, un saludo José, un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Nuevamente agradecido por la invitación para abordar los temas de la contingencia nacional e internacional desde una perspectiva local. Eso es porque estamos en un momento re interesante en nuestra contingencia nacional que merece por lo menos un comentario de entrada y que después intentaremos hacer el link con la cuestión que nos interesa hoy día comentar desde lo global y con impacto en lo eh, local nacional. Y es que nos encontramos a puertas de lo que es la cuenta pública del mandatario José Antonio Kast, que tiene una expectativa significativamente importante en una audiencia, o por lo menos aquellos que están interesados en estos circuitos de la cosa pública. Entonces, merece allí una mirada parcial dentro de lo que se puede respecto de lo que han sido estos casi 2 meses y más en el proceso de instalación con luces, sombras y bastante material que los que comentan este tipo de cuestiones tienen para realizar afirmaciones y hasta negaciones. Claro que sí. Bueno, una cuenta pública muy esperada a propósito de estos 2, 3 meses ya de instalación, en ese sentido la instalación ya está hecha, porque hubo una primera modificación al gabinete, ¿cierto? La salida de dos ministras, la fusión de ministerios en términos más bien eh, administrativos respecto a que los ministros, por ejemplo, Luis de Grange, que estaba a cargo del Ministerio de Transporte, ahora es un biministro con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, claro, ahora ya se esperan quizás en estos nuevos anuncios de la cuenta pública políticas, planes un poco más definidos respecto a lo que va a ser el primer año del gobierno de José Antonio Gas. Y desde ahí mismo su propio sector le va exigiendo, obviamente, definiciones claras, definiciones que hasta el momento no se ven tan claras, eh, pero que su mismo sector les va empujando a por lo menos tomar una definición respecto a la fusión de ministerios, respecto a lo que es el mismo plan de seguridad, que aparentemente no hay un plan de seguridad desde el mismo gobierno, sino que están tomando una política, ¿cierto? Hay que diferenciar igual aquí la discusión respecto a lo que dijo el ministro Arrau, ¿cierto? De que ellos van a así darle continuidad a la política de seguridad del gobierno de Boric, en donde aquí hay un problema también respecto al concepto, porque se alega que este plan venía de Sebastián Piñera, que en realidad la ley venía discutiéndose de ahí, pero el plan lo instala cuando ya está hecha la ley. Entonces, el plan per se es de Gabriel Boric, pero la ley se discute en el gobierno de Sebastián Piñera y se promulga en el gobierno de Boric. Entonces está también ahí esa esperanza de anuncio también respecto a lo que va a ser la seguridad, que es un tema sentido para la sociedad. Sí, don Nacho, yo creo que ahí coloca usted un tema que es súper importante y tiene que ver con cómo las políticas públicas son entendidas siempre
como la sedimentación de iniciativas que van instalando uno y otros gobiernos. Yo creo que más allá de, y lo comentamos la vez anterior, más allá de todas estas casuísticas que son eh, no dejan de ser tristes en todo caso. No quiero menospreciar estas afirmaciones que hizo el presidente respecto de una metáfora y una hipérbole respecto del tema migrante, cuestión que se puede proyectar para toda la promesa que hizo en momentos de campaña. Y yo creo que eso es muy triste. Yo creo que no es una cuestión a la cual uno le tenga que restar importancia, porque tiene que ver con lo público, tiene que ver con las confianzas, tiene que ver con cómo construimos una realidad en función de un discurso que lamentablemente queda reducido a esta afirmación de la metáfora y la hipérbole respecto de cómo pudimos creer que de verdad iban a salir todos los migrantes como iban a salir después de recién instalado o a la semana o al mes. Pero por favor, fue una metáfora. No, me equivoqué. No, no se le puede restar valor. Pero sí quiero hacer el punto respecto de cómo las políticas públicas, cuando están en un momento de sedimentación, es decir, todos los gobiernos van aportando algo para mejorarla, para darle consistencia. Yo creo que eso es lo que termina también quedando en claro. Hay un trabajo como Estado, como un Estado de las chilenas y los chilenos en general, que ha sido capaz de orientar un accionar en la política pública en materia de seguridad pública. Los indicadores, las percepciones que se tienen de pronto no acompañan mucho a esta afirmación, pero yo creo que también hay que hacer ese reconocimiento de cómo este ejercicio de política pública, de seguridad pública, ha demostrado fortaleza sin perjuicio de la hipérbole o la metáfora que enturbia la política y más sobre todo cuando viene desde el sector y la persona, la figura del actual mandatario. Entonces, yo creo, don Ignacio, que esta idea de las políticas públicas también hay que, y pensando en la cuenta, como usted ya lo comentaba, hay que anclarlo a esta ley de la reconstrucción nacional, ¿no? Em, o sea, sí, no, pues, o sea, claro, es parte como de la promesa de campaña, junto con la ley de seguridad, ¿cierto? La reactivación económica y, claro, se instala esta denominada ley miscelánea, porque en Así realidad es. no solamente toma aspectos económicos, ¿cierto? Sino también ámbitos de la reconstrucción respecto a las viviendas, pero muy acotados. Toma otros puntos respecto a, por ejemplo, lo que es la eliminación del IVA para las viviendas, ¿cierto? En un tramo bien corto de tiempo, creo que son 12 meses, un año, lo que va a estar esa como sección del IVA, ciertos beneficios para las personas mayores que se verían beneficiadas respecto como a la primera vivienda, de poder eliminarle las contribuciones. Entonces, como claro, una ley miscelánea tiene mucho de todo, pero claro, lo que más ruido hace es respecto a la baja de impuestos que son pro crecimiento, entre comillas, porque claro, ahí también hay una tensión ideológica que se instala respecto a, claro, bajamos los impuestos, eso haría en teoría que subiese la inversión al país y que se generara más incentivo al trabajo. Pero claro, probablemente eso muy azaroso porque no se puede evidenciar si es que efectivamente una baja de impuestos va a contribuir respecto a que haya más fuentes de trabajo, porque también tenemos que evidenciar que nuestra economía está también, y bueno, dentro del marco de la globalización, está ligada al ámbito internacional. Si hay una crisis fuerte afuera, totalmente va a repercutir acá, independientes de quizás todas estas reformas que sean pro crecimiento y que intenten atraer la inversión, que también es parte como del azar, pues, no se sabe al futuro. Preparamos un recurso para aquello, don Ignacio, ¿verdad?
Para Sí, apoyarnos en esa cosa, pues la podemos mandar, creo que sí, un video don productor. sobre... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Senado. Se aprobó el proyecto de ley en la Cámara para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, porque juntos vamos a reconstruir un Chile mejor. Es hora de reconstruir alivio y tranquilidad para miles de adultos mayores. Es hora de reconstruir la esperanza de quienes perdieron su hogar en los incendios. Es hora de reconstruir oportunidades para quienes hoy siguen buscando trabajo. Es hora de reconstruir el impulso de los proyectos que generan inversión y crecimiento. Es hora de reconstruir la fuerza de las pymes para que puedan crecer, contratar y mover Chile. Es hora de reconstruir la confianza para que Chile sea un gran lugar para invertir. Es hora de reconstruir un mejor Chile. Interesante afirmación que hace el gobierno de Chile respecto de este primer momento de aprobación del proyecto de reconstrucción nacional, que es además un marco referencial para el logro de políticas públicas. En sí mismo, el, el proyecto debiese devenir en política pública. Eh, es potentísimo el mensaje que el gobierno entrega tras haber sido aprobado en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputados el proyecto. Y el mismo tiene una cantidad no menor de observaciones críticas, no solo desde Claro, la oposición que está en el Congreso, ya sea en la Cámara o en el Senado, sino que también de otros organismos. claro, nacionales e internacionales, ¿cierto? Hay observaciones respecto a, a finalmente cómo se va a suplir esta diferencia que se intenta alcanzar respecto a lo que el Estado va a dejar de percibir, porque una reducción de impuestos para las empresas es dinero que el Estado no va a contar. Entonces, ¿cómo finalmente se va a suplir ese 4% que se quiere bajar de impuestos a las grandes empresas? Entonces, claro, si no mal recuerdo, el Fondo Monetario Internacional, claro, dijo sí, está bien en términos de que, claro, estructuralmente sí, se entiende, pero claro, no hay una medida contingente que diga ya durante este periodo de tiempo cómo se va a recaudar la plata que va a faltar. Y ese también es el gran dilema que se tiene respecto a este proyecto, porque, como lo dije anteriormente, es un proyecto que finalmente tiende a esperar un efecto positivo, pero en realidad está eh, a la deriva respecto a lo que pasa internacionalmente, a que efectivamente los empresarios y la inversión extranjera sí vaya a querer estar en Chile independiente de las condiciones del mercado. Entonces, es como navegar sin timón, como esperar a dónde nos lleva la brisa finalmente. Sí, y además hay en este momento de los comentarios, desde el Ejecutivo, representado en el presidente y sus ministros, y el Congreso y alguna otra organización, en este dime y direte, aparecen también algunas afirmaciones desde el propio Ejecutivo, cuando se le pregunta al ministro Quirós, ministro de Hacienda, si esto asegura mayores ingresos y no es lo suficientemente claro para indicar que es así, sino que el supuesto sobre el cual se construye el diseño de este proyecto, que deviene posteriormente en política pública, es bastante poco consistente, incluso en voz del propio ministro, generando mayores grados de incertidumbre. Y otra incertidumbre que interesante relevar, en mi entender por lo menos, a propósito de lo local, tiene que ver con los ingresos en las arcas municipales vía el Fondo Común Municipal, que Claro, varias alcaldesas y alcaldes han sido críticos o por lo menos han colocado un punto de alerta. ¿Qué ocurre con los ingresos no percibidos por concepto de contribuciones
no recibidas hacia el Fondo Común Municipal. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo finalmente ya el mundo municipal tiene una dificultad severa respecto de satisfacer las necesidades de las vecinas y vecinos respecto de los programas que tienen que administrar, y ahora con un Claro. recorte? Y no solo de oposición, sino que también desde mismos partidarios de este gobierno. Sí, Recordar a Desbordes lo que dijo: si es que a mí me sacan plata del presupuesto, que disminuir impuestos o contribuciones a la primera vivienda a mayores de 65 años me va a generar una merma en mis ingresos municipales. Entonces, ¿de dónde saco yo, decía Desbordes, para la seguridad? Voy a tener que dejar que vuelvan la gente a Makes, a los ambulantes. Entonces, claro, eh, está esa, sí. finalmente, esa como aspiración que tiene el gobierno de cumplir esta promesa de campaña, eh, pero no tiene como un plan de contingencia respecto a cómo va a cubrir la merma de ingresos. Entonces, en ese sentido, es bien deficiente también la, la propuesta. Y claro, la discusión dentro del Congreso también es deficiente porque claro, la Cámara de Diputados tiene una amplia mayoría, o por lo menos una mayoría más bien eh, circunstancial respecto también al apoyo del PDG, ¿cierto? Que también, si bien no tiene la mayoría el gobierno, pero el PDG le da esa mayoría circunstancial que les permite en ese momento también negociar con cierta más flexibilidad y libertad al gobierno, ¿cierto? Entonces también está como cuál va a ser el contrapeso real que va a tener el Congreso en este sentido en la discusión. Lo que interesa de este planteamiento es uno que, bueno, se anunció con claridad en época de campaña. No vamos a tener ahí una doble lectura. Claro, Esto estaba presentado. no se Eh, puede decir que no se sabía. no se puede decir que no se sabía, sí, es verdad. Claro. Pero verlo en un momento de despliegue, de emplazamiento sobre la discusión en el Congreso, y con todo lo que significan los otros comentarios que están saliendo desde organismos autónomos del Estado chileno, del sistema político chileno inclusive, e internacionales, como usted está consignando. Por supuesto que lo mínimo que se puede esperar es un grado de incertidumbre importante. Y esto se asocia además, que sin perjuicio de que no está anclado directamente, se asocia con esta idea de los recortes. Los recortes que prometió de 6.000 millones de dólares el presidente, y que Claro. después lo matizó. eh, pero que los hechos hoy día dicen que hay dificultades severas en el ámbito de la salud, por ejemplo. Y, y el ministro Quiró se despacha una joya de afirmación, ¿no? Bueno, se tendrá que hacer más con menos, ¿no? Entonces, discúlpenme, pero eso es imposible que no permita incertidumbre. Es imposible que no, pero porque son afirmaciones que no corresponden, ¿no? Son filo irresponsables. Eso no puede ser. Y con un tema tan sensible como es la salud, sabiendo que ya es deficiente en términos de la disponibilidad de recursos mismos, de la infraestructura, decir que vamos a quitarle recursos a un área tan sensible para los ciudadanos y que se la arreglen con menos. Entonces, también es complicado el discurso ahí sobre todo lo que pueda generar respecto como a la misma percepción ciudadana sobre el gobierno y sobre la legitimidad de la institucionalidad misma, O no solo el sea, presidente. don Nacho, yo siendo muy prudente, pero excesivamente prudente, yo creo que el nivel de desprolijidad que tiene hoy día el hablar del gobierno, porque quedémonos ahí, ¿no? Porque esperemos el debate que se instale en el Congreso, pero el nivel de desprolijidad es de una preocupación severa. No podemos, en momentos de incertidumbre transversal, tener esta liviandad para hacer ese tipo de afirmaciones.
Eh, no creo que no es posible. No. Y más aún, cuando no solamente en esta campaña reciente, sino que la campaña de años para atrás se dijo que era un gobierno de eficiencia, eficacia, de empatía. Y hoy día no tenemos ni lo uno ni lo otro. Entonces, eh, y esto no es con el ánimo de la oposición, de tener una opinión de oposición, es la evidencia, ¿tá? Es la evidencia que ahí está presente. Pero en fin, oiga, don Ignacio, no sé si quería agregar algo más, pero sería interesante pasar al otro tema que teníamos meridianamente programado, ¿no? Sí, 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 claro. Y hace referencia a una manifestación que ha sido bastante comentada en los medios y que tiene una relación lineal entre lo local y lo global, y tiene que ver con la idea de la inteligencia artificial, que en lo académico, en lo político, en lo económico, en lo armamento, en los temas de defensa y seguridad, más bien, ha sido tema desde hace bastante tiempo. Y eso ha tenido hoy día una situación novedosa porque se ha pronunciado el Papa. ¿Tá? Papa, claro que sí. ¿Qué hay con Claro, eso? y el Papa se vuelve relevante nuevamente para lo que es la política internacional. Bueno, siempre en lo que es la figura del Papa, ¿cierto? Por lo menos en derecho internacional, quienes han estudiado el derecho internacional saben que es una de las figuras relevantes porque finalmente se toma como un actor que puede permitir generar diálogo, ¿cierto? Y destrabar conflictos, ¿cierto? Se demostró aquí en Chile, cuando tuvimos el casi conflicto con Argentina, que estuvo el Papa Juan Pablo II y más o menos destrapó esa situación de tensión. Entonces el Papa dentro del derecho internacional es un actor relevante que se perdió más o menos con estos años porque, claro, la política internacional tampoco lo exigía así, eh, pero ahora se vuelve a reactivar, sobre todo con este Papa, León XIV, ¿cierto? Que adscribe más bien una doctrina social de la Iglesia que se llama, ¿cierto? Que quizás si lo vemos en términos más de izquierda a derecha, podría estar un poquito más cercano a la izquierda, ¿cierto? Y claro, también se pone ahí en la palestra porque tuvo un percance con Donald Trump, ¿cierto? Que Donald Trump primero le empezó como a un poquito a cuestionar esta como la idea que viene con este Papa, a propósito de los conflictos que tiene Estados Unidos en la actualidad, conflictos de disputa, ¿cierto?, de bélicos. Y ahora en la encíclica, claro, el Papa apunta a un tema también importante, sobre todo para la economía global, que es la inteligencia artificial. Don Ignacio, Dígame, ¿ocupamos el recurso y continuamos? por supuesto, sí, sí, mejor, Por para favor. darle una introducción. No sé. It's capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. But when technology weakens our critical sense, peace itself is at risk. Disarming, however, is not enough. We must build. Let us learn to listen to one another, face the present challenges with courage, and cooperate in building a more human and fraternal society. Bueno, ahí tenemos una presentación muy introductoria de lo que es la voluntad del Papa Don Ignacio. La encíclica tiene por nombre, ¿se acuerda, don Ignacio? La encíclica, La encíclica que estamos comentando a propósito de la inteligencia artificial la tengo acá en el archivo, pero no me acuerdo en este instante.
O sea, claro, sí, esta es la primera encíclica del Papa León XIV La y primera. claro, el discurso se tornó respecto a la inteligencia artificial y también se ligó a cómo se usa la inteligencia artificial en la guerra, ¿cierto? Entonces también toma relevancia, claro, aquí el rol de la Iglesia respecto a que la guerra se volvería amoral, más amoral de lo que ya es, pero se volvería amoral respecto a que, claro, cuando se utiliza inteligencia artificial no hay personas que están luchando, pero sí el daño que produce, por ejemplo, tener drones de guerra dirigidos por inteligencia artificial va sobre personas, directo e indirectamente. Entonces, claro, está ahí también esta como discusión respecto a cuál es la autonomía que tiene el uso de la IA, sobre todo en la guerra, y finalmente que Ahora, volvería en ese sentido el principio de guerra justa, injusta, porque solamente quienes tienen el poder de desarrollar la inteligencia artificial y de aplicarlo en mecanismos de guerra tendrían una ventaja sobre estas nuevas formas de la guerra. ahora mientras nos acordamos del título de la encíclica, que no me acuerdo en este instante el título de encíclica, es interesante sí irse al fondo, que tiene que ver con lo que usted está comentando, la inteligencia artificial. Y entender que la inteligencia artificial, para significarla de algún modo mínimamente, es el avance tecnológico de punta que hoy día manejan los distintos consorcios de Internet, de soportes permiten a punta de algoritmos generar una posibilidad de interpretación de la realidad, de revisión de antecedentes, de vínculos de los antecedentes que están allí levantando de una manera tremendamente veloz que nos sitúa entonces desde la economía, desde la política, desde la defensa, la seguridad, en circunstancias que no se habían visto. De hecho, en términos locales, nosotros perfectamente podemos utilizar este soporte tecnológico desde nuestros celulares, los podemos utilizar desde nuestros computadores que nos permiten desarrollar análisis, documentos y que no necesariamente somos, y ahí están los peligros de la inteligencia artificial, por lo menos en una dimensión, que no hay una ética respecto de indicar cuáles son las fuentes que se están trabajando desde esto que hace la inteligencia artificial. Entonces, eh, y desde allí, cómo se complejizan estas otras coberturas que intenta el Papa en su encíclica colocar en valor respecto de la conflictividad, respecto de otras tantas más. Pero la deshumanización, en definitiva, ¿no? Cómo Claro, la inteligencia artificial vulnera esa situación. claro. Y por eso el Papa nombró esta encíclica, y ahí, claro, ahora me acordé, Magnifica Humanitas. Entonces, claro, Ese es el nombre. entonces ahí pone esta disputa respecto, claro, la inteligencia artificial, que no hay que negar que el mundo apunta para allá y que tiene muchos beneficios, pero claro, también está la otra cara en que, claro, ¿cómo regulamos esto? Lo regulamos ahora, pero esa regulación avanza al mismo ritmo que avanza también la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los límites que tiene la inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus áreas de aplicación? ¿En qué rol queda el ser humano respecto a la inteligencia artificial? Porque, claro, muchos puestos de trabajo los va a ir finalmente supliendo la IA y, y claro, no hay quizá ese equilibrio porque la inteligencia artificial avanza a tal velocidad que finalmente no se puede regular de forma como paralela. Los trabajos tampoco están siendo, por lo menos, suplidos de la misma forma, a la misma velocidad que avanza la IA. Entonces, claro, hay una serie de debates y el Papa instala también el debate de la moralidad, porque qué tan moral es la IA en desmedro de lo que es el ser humano. ¿Qué tan Así, desplazado vamos a quedar? así es un debate sumamente abierto. A mí me tocaba participar en otra instancia, de hecho ayer mismo, en donde se colocaba foco en la complejidad que tiene la inteligencia artificial para la formación de
profesionales y cómo esa utilización de la inteligencia artificial para la formación de profesionales se cruza con la dimensión de la ética. Y que dado que la inteligencia artificial, este soporte tecnológico, es de tal magnitud de eficiencia y eficacia para resolver preguntas, puede perfectamente hacer que la formación de los profesionales quede vaciada de definiciones éticas. No solamente en el mundo de la abogacía o de las ciencias sociales, sino que también en el mundo de la economía y la defensa, que era lo que nos estaba colocando en valor el sumo pontífice. Entonces, yo creo que aquí la Iglesia, de algún modo católica, desde la condición de autoridad y de representante de la espiritualidad de la Iglesia Católica, ha instalado un punto interesante, entendiendo que la Iglesia le ha costado salir de este pantano en el cual se instaló a propósito de las dificultades que tuvo con los escándalos de los abusos sexuales que se instalaron tan fuertemente en la Iglesia, ¿no? Pero yo creo que este punto que instala este Papa León XIV, más lo que fue el Papa Francisco, el vecino Papa Francisco argentino, como que ha intentado reperfilar el hacer y el imaginario de esta expresión social nacional local también, como es la Iglesia, y también de proyección global, como usted indicaba. Claro, sin duda. La Iglesia con esto quizás vuelva a retomar un poco el rol protagónico dentro de lo que es la discusión internacional, sobre todo en temas respecto a los valores y la moral, ¿cierto? Que con el avance de la misma tecnología un poco se va desprendiendo quizás de estas como dogmas más valóricos, pero que sin duda siguen siendo importantes, sobre todo a la hora de tomar decisiones que repercuten en la vida de personas. Así Si por un es. bien mayor, que en este caso sería por, no sé, interés económico, yo voy a, no sé, dejar de eh, velar por quizá el medio ambiente, también hay una contradicción valórica ahí porque finalmente estoy despojando de un bien a la humanidad por otro que es más bien material, ¿cierto? Entonces, claro, ahí la Iglesia vuelve a tomar este protagonismo importante dentro de un momento de tensión donde lo valórico Además, parece que no está presente y la moral más que moralina es, perdón, moralita es moralina, ¿cierto? Una claro, moral más bien aguada. claro. Bueno, ya, don Ignacio, yo creo que sería interesante ir redondeando y cerrando. Yo creo que estos dos temas que se nos han presentado son de interés de seguir profundizando, quizás la siguiente vez con algún invitado, alguna invitada, para que vayamos dándole una profundidad todavía más intensa a este y a otros temas. Ahora, la inteligencia artificial está para quedarse. Eh, el 1 de junio, cuenta pública, está para escucharla y comentarla. Ojalá que la semántica del gobierno, que no ha sido la más feliz en este proceso de instalación, se aquilate, ¿no?, por el bien de la democracia, por el bien de los vecinos y de las vecinas. Y quizás sería interesante ya estar con un invitado o una invitada que nos ayude aquí a decodificar algunas de las cuestiones que vamos planteándole a nuestra audiencia en este ojo local. Claro que sí, la posibilidad de tener invitados, sí, pero el compromiso va a ser que por lo menos en el próximo capítulo ya vamos a estar analizando lo que es esta cuenta pública, la primera del presidente Kass, y ir más o menos vislumbrando ahí los impactos que puede tener, sobre todo en el espacio local, ¿cierto? La comuna,
en los barrios también, que es importante ver esa dinámica más bien barrial, como para el impacto de la política. Claro que sí. Eso es, don Ignacio. Y hasta aquí entonces, darles las gracias a todas aquellas y a todos aquellos que nos han podido sintonizar en las distintas plataformas de Oveja TV, UNE TV, Radio y Asociados, en donde nosotros estamos trabajando en condición de multiplataforma. Y también, por supuesto, despedir a don Ignacio Pozo Payán, quien se ha instalado como permanente panelista del análisis del ojo local. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Nos vemos la siguiente vez.